Vamos por el libro y ya lo tenemos aquí. Nos habíamos quedado en la sección 2 del capítulo 21. Ya habíamos iniciado con capítulo 21, estábamos en la sección 2. Ujú, Somos responsables de lo que vemos y habíamos llegado hasta el párrafo 2 nada más, hasta este sí. importantísimo párrafo 2. Ujú. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, si no necesitan que regresemos un párrafo, vamos a comenzar con el número 3. Está bien. Yo creo que está bien, ¿no? Ya sabemos de qué va esto, entonces vamos a continuar aquí con el párrafo 3. Y bueno, pues vamos a empezar. Párrafo 3. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Y habíamos comentado incluso en la clase pasada que todo esto que nos está diciendo aquí desde la sección 1 y esta sección 2 que estamos leyendo, parece como regresarnos a esas primeras lecciones y a esos primeros capítulos, porque nos viene diciendo lo mismo desde siempre. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Y a veces los estudiantes piensan o pensamos cuando estamos muy al principio de nuestro estudio que los sucesos externos a nosotros son los que suceden a partir de este cuerpo. O sea, lo que los ojos ven o parecen ver ya es algo externo y no. Este mismo cuerpo que parece que tenemos, ese ya es un suceso externo a nosotros. Así que ni siquiera el cuerpo, las condiciones que parezca tener o lo que parezca presentar, puede controlar al Hijo de Dios. Es imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y también habíamos hablado, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que cuando dice aquí es imposible que él mismo haya elegido las cosas que le suceden, no es tanto que la mente decida por un suceso específico o una forma específica del contenido mental. Sin embargo, de alguna manera, eso también está elegido. Yo estoy eligiendo o la mente está eligiendo dolor y sufrimiento, va a elegir cualquier cantidad de formas que puedan interpretarse desde esa perspectiva, desde esa óptica del dolor y del sufrimiento. Entonces, si yo siempre me topo en la percepción o en la visión, digamos, de accidentes de tránsito, pues es porque yo estoy eligiendo ver ese tipo de sucesos. Tampoco pueden estar viniendo al azar. Ciertamente las formas ocurren y ocurren por eh, razón de un sueño que ya está soñado, por razón de unos pensamientos o un contenido mental que la mente está teniendo o que ya tuvo. Pero también cuando son tan recurrentes como esto que les decía, accidentes, que siempre presencio accidentes, que siempre presencio determinado tipo de relaciones, de parejas o de otros sucesos, pues es porque yo estoy eligiendo que solamente a través de esas formas llegue la información acerca del contenido mental que yo deseo o que yo debo sanar, ¿no? Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por David, casualidad o por coincidencia, ¿sí, María? disculpa. Eh, Esta es la parte que estamos viendo hoy, Ujú. por supuesto, desde que hemos venido viendo el curso, pero entramos a este capítulo donde es tan importante, dado como se ven términos que ya
que han sido tratados en otras partes como razón y percepción, Ujú. porque todavía sigue siendo, y yo suelo reflexionar en términos de esa parte, ¿no? Hasta dónde todavía está tan fuerte la creencia de que hay un afuera y un adentro y que eso se hace a partir del cuerpo, Ujú. porque es en el mundo de los cuerpos donde se manifiesta la idea de que hay algo externo a este cuerpo. Luego Sí, el cuerpo se considera lo interno, el cerebro se considera lo interno, y entonces todo lo que parece percibir a través de cinco sentidos, entonces se considera que todo eso es externo. correcto. Entonces, el detalle es que uno ha venido avanzando en algo, por supuesto, en lo particular no puedo decir que lo que manejo intelectualmente lo tenga tan bien precisado y tan bien aceptado que lo esté, digamos, experimentando, aceptando, reconociendo y aceptando eso y tomando en Ajá, cuenta que uno cree que es un personaje. ajá, Este es otro elemento que entra ahí, la idea, así como la mente se identifica, el Hijo de Dios se identificó con el ego, entonces aquí la mente se identifica con el personaje, evidentemente, porque el personaje, el cuerpo, en realidad es la representación del ego. sí, Entonces, ese elemento es realmente, como digamos, importante, sobre todo cuando uno tiene experiencias en el sueño, en la parte de cuerpo, donde suceden muchas situaciones y las personas digan, pero bueno, ¿cómo es que yo quiero enfermarme? Yo no me quiero enfermar. claro, O diga, cónchale, yo quiero tener mucho dinero. ¿Quién dice que no quiere tener dinero, por ejemplo? Y claro. así, ¿no? Ujú, Cualquier detalle de este mundo, de esas cosas que las personas dirían, ¿quién no quiere ser feliz? ujú, ¿No? ujú, Y ujú. entonces ese detalle es que es como, yo siempre, mi imaginación me lleva siempre a la idea de que la mente separada o ego o decisor identificado con el ego es el escritor, como ver a un escritor, cualquiera de estos famosos, Gabriel García Márquez, por decir algo. Ujú. Entonces, ¿qué cree? Me imagino yo que pensó Gabriel García Márquez pensando, voy a escribir una obra sobre, en el caso de Cien años de soledad o Ujú, cualquiera de las que escribió, ¿no? ujú, Y va imaginando una historia, la va reconstruyendo, la va haciendo y va colocando tales y tales personajes, tales escenarios, tales situaciones de experiencia entre ese escenario, que luego se vuelven también películas, una historia ujú, escrita en un libro, ujú, equivale en muchas formas como se ven luego llevadas a la pantalla en películas. ujú. Entonces, un elemento que lo dijiste ahorita, creo que hiciste mención de ello, esa identificación pues que tenemos con el personaje, que creemos ser este cuerpo por un lado y además que este cuerpo entonces si en caso de mujer, que si es femenino, que si es mujer, que si es profesional, que si es tal cosa, la construcción del concepto del yo, Ujú, ¿no? ujú, Del, ujú, del que uno crea aquí la personalidad. Y ujú. entonces el detalle es que cuando dice que somos responsables de lo que vemos, es evidente aquí se puede percibir mucho más que le está hablando realmente a la mente, ¿no? Porque al principio uno cree que le está hablando al personaje. Claro, Y entonces entra en esas confusiones porque piensa también, pero es que yo no, ¿cómo voy a ser responsable de esto, de aquello que me sucede en la vida cotidiana? ujú, Porque el guión del ego está escrito de la misma manera que el del Espíritu Santo. ujú. Entonces, ese elemento de verdad es allí cuando intento
irme, no quitarme la idea de que soy este personaje, para poder ubicarme en que soy esa mente a la que le está hablando eh, Jesús, ¿no? O el Espíritu Santo. Ujú, ujú, Porque esa identificación, así como para el Hijo de Dios es fuerte la identificación con el ego a nivel metafísico, lo es visto ahora en los cuerpos. ujú. Y entonces nos identificamos tanto con él que entonces nos cuesta igual desprendernos de la idea de que ese cuerpo o ese personaje en realidad ni siquiera es nada. Claro, ¿Eh? claro. Y que la cosa de el que decide, Ujú, ujú. y uno cree que está decidiendo en cierta forma, yo Sí. puedo decidir entre comillas que no lo estoy haciendo aunque yo lo crea, que mañana voy a salir y me voy a colocar tal ropa, por ejemplo. Ujú. Pero ni eso No, realmente. no, Ujú. sí, no, no, claro. Es interesante esa idea de la construcción del concepto del yo, porque eh, entonces eso que entendemos como yo, cómo decirlo? Em, lo entendemos como, pues como un cuerpo. O sea, obviamente no lo entendemos como una mente o Mm. como una personalidad, lo entendemos como un cuerpo. Y de ahí surgen por eso los otros conceptos como lo que es mío o lo que me Ajá. sucede a mí, lo que me hacen, ¿no? Y cuando estamos, por ejemplo, viendo suceder esas situaciones, como decía yo, los accidentes o determinado tipo de personas que llegan a nuestra vida, eh, ahí la mente se disocia de lo que cree que es de ella o lo que es Ujú. suyo. Y, por ejemplo, en caso del accidente, dice, pues yo no sé por qué veo estas cosas, porque eso no puede ser mío o no me puede corresponder a mí, porque yo ni siquiera iba manejando esos automóviles. O sea, eso no es mío. Y entonces nos disociamos de esa idea, pero tomamos de ella como buen perceptor que es nuestra mente, tomamos de esas ideas solamente lo que nos gusta y nos conviene, porque hay cosas que sí decimos que son mías y otras cosas que no son mías. Unas cosas que me corresponden o me pertenecen o me hacen y otras cosas que no tienen nada que ver conmigo. Me Entonces, recuerda la imagen de Wang-Yi en ajá, relación con que los personajes solo somos títeres. ujú, ujú, Y la mente separada es o el fabricante del mundo y sus personajes, es precisamente la mente que cree que está separada, pues, que se separó de Dios. Y ujú, entonces a uno le cuesta pensar que uno es ese títere movido por la historia que le haya inventado ese ujú, escritor llamado ego. ujú. Sí, sí, es correcto. Y podríamos pensar que a estas alturas del capítulo 21 y del estudio que ya llevamos, del tiempo que sea que cada quien lleve, para estas alturas ya no es tan sencillo, creo yo, ¿eh? Ya no es tan sencillo que ese decisor, esa mente tomadora de decisiones, se deje engañar por los trucos del del mago que saca el conejo del sombrero, porque ese truco son las formas Sí. y Ujú. ya no estamos tan eh, Sí, identificados. hay un acercamiento de Sí, abandonar el personaje e ir más a la mente. sí, exacto. Ya vamos más hacia la mente y ya no vamos tanto hacia afuera. Esa forma que está pasando por aquí ya no alcanza a tener todo el poder
que antes le habíamos otorgado de engañarnos, de Ujú. autoengañarnos. Ahora ya empezamos a cuestionar y ya no me creo tanto el truco del mago. Incluso he puesto ese ejemplo antes, ¿no? Cuando hace algunos años empezaron a salir programas para desvelar los trucos de los grandes magos, ¿no? Como este señor, ay, se me fue su nombre. David Copperfield, Copperfield. ajá, Copperfield, y todos estos así que fueron muy conocidos, ¿no? ¿Cómo hacía para que supuestamente traer aquí la Torre Eiffel o cosas así, ¿no? O la Estatua de la Libertad. Entonces, develaban ese secreto y pues obviamente Copperfield pues se queda sin trabajo porque ¿quién ya le cree que está Ujú. realmente haciendo magia, ¿no? Es un truco, es una ilusión. La Y hipnosis también precisamente ayudó en ese sentido, pues. claro, claro. Y entonces pasa esto un poco aquí con nosotros, ¿no? Este mago que es el ego y que ha hecho tantos trucos y se los creímos siempre y pensábamos que era algo mágico, ya no pensamos tanto así. Ya vamos más hacia adentro que hacia afuera. Ujú. Quiere decir que empieza a haber cierta desidentificación con ese mundo aparentemente externo a nosotros, Ujú. que ya no nos puede controlar. Claro, sí, María, muchas gracias. Y, y bueno, veíamos la línea 2. Es imposible. Sí, Mariana, te escuchamos. No, pensaba en eso que acabas de decir de los magos, porque también sirve la analogía, porque por ejemplo, a mí me pasa que no me gusta saber cuál es el truco, o sea, yo sé que es mentira, Mm, obviamente, ya sé que ujú. no hacen magia, pero me entretiene verlo Ajá, y pensar que es magia, digamos, ¿no? O ajá. sea, ya sé que no, yo sé que algún truco tiene que haber, pero es como que me entretiene toda la situación de suponer que ahí hay magia, ¿no? Y Sí, también eso es un poco lo que hacemos con el ego, ¿no? sí. Sobre todo en este punto, por lo menos de mi camino, yo eso lo puedo ver, en donde hay situaciones donde las puedo pensar como que yo las convoqué, ¿no? O sea, decir, bueno, yo todo esto que está pasando, es más, en estos últimos días he tenido varias oportunidades porque hubieron conflictos por todos lados, de pensar, esto está acá porque yo lo convoqué. O sea, Ujú. son personajes que yo escribí, que yo hice el diálogo para ver algo, ¿no? O sea, yo quiero ver esta escena. Sí, Y, y bueno, y obviamente, no obviamente, ¿no? Pero lo puedo ver y por otro lado digo, pero no quiero que esto sea así. A ver qué puedo hacer para cambiarlo, ¿me entendés? Es el sí, pensamiento siguiente. sí, ¿Viste? sí. Como que no sería la idea. Eh, entonces es un poco eso, ¿no? O sea, yo sé que esto es un truco, pero me dejo engañar un poco más, ¿no? Porque tal vez en el fondo me entretiene. Claro. Sí, sí tienes razón, Mariana. Todavía podemos ver cuánto queremos todavía estar entretenidos en esto. Sí, eso es correcto. Pero lo que a mí me parece, digamos, importante o vamos a decir bueno, es que por lo menos ya nos damos cuenta de ello. O sea, al menos yo sí me puedo dar cuenta cuándo quiero engañarme y cuándo no quiero engañarme. Me doy cuenta que eso no tiene el poder de engañarme y no lo permito, y cuando eso no tiene el poder de engañarme y sí lo permito, y sí quiero seguir engañada. Y eso es bien importante. No sana por sí mismo, pero es un paso bastante importante
el que nos estemos dando cuenta de ello. Sí, sí, por supuesto, o sea, te saca del victimismo, o sea, en Sí, definitiva no es que todo te sucede y que sí, pobrecita y que no puedes hacer nada al respecto. sí, Pero bueno, insisto, que en realidad es el mismo tema que planteo siempre, en que todavía yo reconozco que quiero cambiar el mundo, mi sí, mundo. sí, O sí. sea, es como que por un lado entiendo que no, más que nada un poco que me resigno a que no, porque no lo he podido hacer, o sea, por más que Ujú. intenté, Y por más que lo y todo hagamos. lo que leo en el curso me hace totalmente sentido, pero hay una parte mía bastante intensa que todavía quiere cambiar el mundo, que todavía quiere resolver el conflicto en el sentido de que esta persona no me moleste más, o sea, no Ujú, de estar en paz con la molestia, sino de ujú, que basta, o sea, no ujú. me... Sí, 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 sí. Quieres hacer todavía algo afuera pensando en que ahí es donde Exacto, está la solución. Ujú, exacto, ujú, exactamente. ujú, Y con la sensación, porque también de eso me doy cuenta, de que cuanto más yo intento, eh, ¿cómo decir?, de ponerle energía y tratar de realizar determinados proyectos que tengo en el mundo, es como que me encuentro trabas, ¿no? Y esas trabas me llevan a ver al otro como un peso, ¿me entendés? O sea, como un obstáculo, no ujú. como una parte mía y que volvemos todos juntos, ¿me entendés? Es Sí. como te tengo que arrastrar por la fuerza para lograr mi objetivo en el mundo, Ujú, ¿no? ujú. Sí. Este, y bueno, o sea, es interesante ver la dinámica, cuando lo puedo ver es como que logro una cierta paz, ¿no? Es como un, bueno, calmate porque esto es así, pero por otro lado, no renuncio a la idea de cambiar mi mundo, ¿no? O sea, de cambiar situaciones que quiero que sean diferentes. Ujú. Sí. A todos nos pasa eso y, y nos damos cuenta de muchas cosas, pero hay otras que están tan ocultas y tan veladas que no las alcanzamos a ver todavía. El fin de semana yo estuve en un lugar al que pues no se pueda decir definitivamente que sea grato estar ahí, porque era un funeral, era un velorio y no es grato. O sea, por mucho que te des cuenta, por mucho que sepas que esos sucesos no te controlan y que ni siquiera existen, no es grato. No puedes decir, voy ahí porque me la voy a pasar bien. No, estás ahí y aunque yo al menos estoy pensando en todas estas cosas estando ahí, yo sabía que no quería estar ahí, yo ya me quería ir, pasaron unas cuantas horas y yo ya me quería ir, eh, ya de verdad no quería estar ahí, pero entonces me puse a pensar, a ver, ¿en dónde es donde no quiero estar? ¿En este lugar, con este suceso? ¿O donde no quiero estar es donde me doy cuenta o donde es más fácil que pueda darme cuenta de todas esas situaciones o mejor dicho, creencias con las que yo podría trabajar ahora y no quiero? Ese es el aquí donde no quiero estar. No era el sitio, no eran las personas, era lo que ese sitio y esas personas y esa situación a mí podía mostrarme y no quería. Pensaba que yo estaba más cómoda lejos de ahí en mi casa y, y entonces ahí estaba yo en paz. Y no es cierto. Sí, Por eso siempre estamos en el lugar que es correcto, no en el que me gusta estar, sino el que es el preciso para que yo pueda trabajar las situaciones. Porque sí es muy fácil estar en esos lugares o en esas situaciones y decir, pues, bueno, puedo estar en paz porque nada de esto existe, la muerte no existe, el dolor no existe, el sufrimiento no existe, ya he trabajado con eso y entonces yo puedo mantenerme en paz. Pero entonces, ¿por qué me quiero ir? claro, sí, sí, lógico. Sí, o sea, es lógico. Entonces, ¿por qué me quiero ir?
hay algo de aquí, pero aquí en mi mente, que no quiero enfrentar. Sí. Incluso le comentaba pues a mi hermana que iba conmigo a ese lugar porque fue un asunto familiar. Y yo le decía, como estoy incómoda, como no quiero estar aquí, siento que me duele la pierna, que me duele el cuerpo, que estoy más incómoda, que Mm, no me siento bien si estoy sentada, si estoy parada, si camino. Pero es que no es el lugar, es con lo que mi mente puede enfrentarse y no quiere. Porque una vez que llegué a la casa, la pierna me dejó de doler. sí, a mí me pasa eso. Claro, Cuando no quiero estar en un lugar y como que me obligo, me empieza a bajar la presión, me duele la cabeza, me siento mal, viste, todas las cosas, llego a mi casa y mágicamente ya estoy perfecta. sí, se quita. Entonces, pues también nos damos cuenta de eso, que todavía hay autoengaños que nos hacemos y como están tan velados, tan em, soterrados, que todavía parece que no los veo. Pero si yo sé o si pasa un tiempo, unas horas, y puedo darme cuenta de dónde es el verdadero lugar donde no quiero estar, quiere decir que entonces sí me doy cuenta, perfecta cuenta. Sí, Pero pues quiero sí, seguir con sí. mis juegos, ¿no? Quiero seguir con mis juguetes que me hacen daño. Son los que no quiero soltar, los que Jesús dice, dámelos. No, no son juguetes para ti. Te puedo dar algo mejor y quiero Mm. seguir con mis juguetes. Sí, sí, el tema es como eso, ¿no? O sea, lograr el ejercicio de cada situación, pensarla de manera simbólica y no en la forma, Ujú, ¿no? O sea, sí, porque yo, por ejemplo, esta sensación que tengo de tener que arrastrar al otro cual peso muerto, esa era ¿viste? Peso muerto, era ujú, literalmente lo que se me venía a la mente. ujú, ujú, Eh, claro, es porque yo estoy considerando los planteos de la forma y mis objetivos de la correcto, forma, ¿no? Entonces, correcto. plenamente en la forma, mi sensación es esa, y sí, obvio que es un peso muerto. Ujú, claro. Eh, pero, o sea, me pasa eso, que es como que puedo pensarlo, digamos, ver lo que hay detrás, pensar el contenido de la situación, pero es como que me vuelvo, ¿viste? Es como que voy y vengo, ¿no? O Ujú, sea, lo pienso, pero después como si no lo hubiese pensado, vuelvo a la forma. ujú, ujú. Es correcta esa expresión. Vamos y venimos, porque eh, todavía entonces estamos en esas oscilaciones, Ujú. Ego y Espíritu Santo, claro. Por eso es que esto parece ser un proceso largo. A veces yo me encuentro con estudiantes en las clases o en los grupos que dicen, bueno, pero si aquí no hay nada que perdonar, pues entonces, ¿qué hago aquí perdonando algo que no existió? Si ya me di cuenta que no hay nada que perdonar, ¿por qué no desaparece todo esto? Es que eso solamente es un planteamiento intelectual que tú te has aprendido, pero que realmente no ha ocurrido en tu mente. Algo que tú digas, realmente aquí ya no hay nada que perdonar. Porque cuando te Sí, dieses cuenta de eso, ni siquiera ya le preguntarías a alguien, ¿y por qué no desaparece esto? ese es el Claro, es detalle. que el planteo es al revés, si no desaparece esto es porque no perdonaste, o Pues sea, porque no te diste cuenta que no hay nada que perdonar. por No, supuesto. puede desaparecer o no desaparecer, pero ya no te afecta. Sí, sí, claro. Entonces, pero el detalle es lo que comenzamos la conversación sobre el que haya una parte que solo todavía es manejada en una parte de la mente simplemente como algo intelectual, pero todavía no experimentado. Ujú. Pero todavía no he experimentado, correcto. Claro. Porque Claro. entonces cuando lo experimentemos y digamos, como dice el perdón, que reconoce que lo que pensé que mi hermano me había hecho no nunca ha No. ocurrido, Ujú, eso lo tengo
memorizado, y es bueno memorizarlo porque hay que estarlo recordando hasta que un día se experimente así. Ujú, claro, sí, 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 es totalmente cierto. Y todavía no lo hemos experimentado así, al menos no Exacto. totalmente. No, solo ahí ligeramente sobrepasa uno como unas pequeñas olas Ujú, de una situación, pero no logra esa profundidad que da el que realmente se deshace porque el Espíritu Santo ya se dio cuenta que en verdad sí ya lo entregamos completamente. claro, Mientras no sea así, tiene que seguir apareciendo hasta que se logre la experiencia. sí. La experiencia total, sí, Ajá. sí. Sí, correcto, porque recuerden que incluso la revelación, o lo que el curso le llama revelación, es algo temporal, o sea, se experimenta de manera temporal, porque si la revelación fuese la que nos saca de aquí, pues tal vez todos estaríamos trabajando por una revelación, y esa también es temporal, y esas quizás las hemos tenido, pero no ha sido algo en nuestra mente de manera total como Que para permanezca, que que permanezca. permanezca. Ujú, No, es solo como el instante santo, se entra por un instante a esa experiencia de que soy uno, de que no soy cuerpo, pero se regresa muy rápidamente a la otra condición donde creo que soy un cuerpo. sí, correcto. Correcto. En alguna parte del capítulo 1 o 2, me parece, dice que la expiación es un compromiso total. No puedes. También dice, sí, también dice en uno de los primeros, creo que es en las necesidades, cuando perdone completamente, ¿verdad? Ajá, Si deseas la paz, tiene que llegar el perdón completo. Sabe que podemos ir perdonando, pero no hemos realizado el perdón completo. completo. Sí, es esto. Es esto. Entonces, pues todavía reconocemos que queremos seguir aquí entretenidos por un rato más con las cosas del mundo, con las cosas del cuerpo, que ya nos vamos dando cuenta cada vez un poco más, se podría decir, pero que todavía no es total nuestro compromiso. Y está bien, eso no nos hace ser ni pecadores, ni malos, ni malos estudiantes. Simplemente nos hace ser equivocados, estar equivocados. Y pues ya sabemos que ese error también se puede corregir. Sí, Mariana. Sí, vos sabés que me quedé pensando y en realidad esta forma de ver, o sea, respecto de las discusiones y conflictos que he tenido en esta última semana, y en realidad esta forma de ver, si bien te repito que es como que yo intento en mi cabeza ver de qué manera cambiar, sí me sirve para no defenderme, o sea, para no discutir, básicamente. Sí. Para no intentar convencer al otro de que el otro está mal y de que cómo me va a tratar así, de que yo no me lo merezco y todo eso. Lo cual no agrava el conflicto en principio, en la forma, y es como que lleva a una resolución más rápida que en el pasado, ¿no? Ujú, Porque en situaciones anteriores que yo me puedo acordar de hace años, a lo mejor una situación como la de la semana pasada hubiese sido eh, días enteros o tal vez semanas incluso de idas y vueltas sobre el mismo conflicto, cuando de esta forma fue la situación de los gritos, discusión, lo que sea, pero, o sea, ujú, en realidad no fue discusión, o sea, yo no dije ni media palabra, fue la otra ujú. persona que me dijo de todo, este, pero después pasó, o sea, después es como que
no te voy a decir que para mí fue como si nada, pero digamos que no hubo más drama al respecto. Y en Ujú. eso influye mi forma de verlo, o sea, de no querer convencer al otro de que está mal, de que, ¿me entendés? O sea, sino de decir, bueno, esto no tiene que ver con el otro, por más que parezca que sí, Por tiene que más ver que, conmigo. sí, 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 sí. Entonces, sí, eso sucedió. Y bueno, lo reconozco como algo positivo porque ya te digo, en otras circunstancias similares del pasado hubiesen sido días y días enteros de dramas, de dramones así propios Ujú, de telenovela. ujú, ujú. Y bueno, y ahora no. Así que bueno, eso sí está bueno. Sí, eso sí está bueno. Sí, sí, eso está bien porque también podemos entonces reconocer que quién es el que tiene el poder aquí. Y eso está muy bueno, correcto. Pues vamos a la siguiente línea. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó. Entonces yo no llego a ese lugar ni por coincidencia ni por casualidad. Llego porque lo pedí. Llego porque deseo estar ahí realmente. Eso es lo que quiero ver y eso es lo que veo. Y experimento lo que decido experimentar. Pero cuando llego, digo, ya no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí. Esa es una disociación total de nuestros pensamientos, de querer disociarnos de ellos. Decía que ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo. E incluso eso Él te lo da para que te lo des a ti mismo. Pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti. No resientas tener que dar esa pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Y decíamos anteriormente, ya nos damos cuenta quién es el que tiene el poder aquí. Soy yo. Y que mi deseo prima para todo, tanto para aquello que digo que no me gusta, como para lo que verdaderamente deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. También mencionábamos esto hace unos minutos. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo demente. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo
de que lo que decía haber visto era verdad. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Y bueno, de todo esto estábamos hablando. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Y aquí está la idea de que queremos seguir entreteniéndonos con nuestros juguetes de dolor y de muerte. Y entonces no vemos la necesidad de hacer esa ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa. Y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Ciertamente nos podemos dar cuenta de quién es el que tiene el poder aquí, pero ese poder no lo inventamos nosotros, no lo creamos nosotros para nosotros mismos. Es un poder que se me dio y que es para todos. Porque incluso cuando nos damos cuenta de ese poder, todavía seguimos pensando que ese poder es para nosotros, de manera individual y personal, no para todos. Y es para todos. Y también en eso se me ofrece la oportunidad de ver que es para todos y que no solo es para mí. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Tenemos fe en esas creencias. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar. Y donde ellos debieran estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa, a la separación, a esa otra voluntad que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. Y con todo esto que hemos comentado y que estamos leyendo, pues nos damos cuenta que efectivamente no le hemos hecho sitio a la verdad. Nuestra mente sigue llena de ídolos, sigue llena de ilusiones, de las cuales parece que me doy cuenta,
pero que no quiero soltar, que no quiero sacar de la mente para que la verdad ocupe su lugar. Y ese es un gran autoengaño. No se te pide que inventes o que hagas algo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad. Y podríamos pensar que sí queremos dejar entrar a la verdad. Eso, pues, ni siquiera estamos en la posibilidad de dudarlo. La cosa es que la verdad puede entrar a un altar vacío para que ella tenga lugar, y el altar no está vacío. Entonces, mi decisión de dejar entrar a la verdad tiene que ver con mi decisión de soltar las ilusiones o de vaciar esa mente llena de ilusiones. Y como todavía no estoy dispuesta a tomar esa decisión, pues quiere decir que no estoy dispuesta a dejar entrar la verdad. Que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Lo que ha de acontecer de por sí es la verdad. Eso va a suceder sí o sí, pero no tengo que interferir. Entonces, tengo que tener una mente lista y despejada para que esa verdad entre cuando deba entrar, para que entonces pueda yo reconocer la presencia de ella y reconocer que antes la había desechado. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos. Y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra allí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento. Y también nos lo dice en otra parte, ¿no? Que el despertar no es un momento de cambio, no es un cambio, sino un momento de reconocimiento. Y vean qué cerca estamos de poder reconocer. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero hay otras que están detrás de las que no nos hemos dado cuenta, aunque no falta mucho para que las veamos y podamos reconocer. Pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier interferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des o no la bienvenida. Somos obradores de milagros porque, porque nuestra mente es el catalizador de, de la verdad. Es decir, sin nuestra mente, la verdad no entraría sola. Necesita de nosotros para que entre y para darle la bienvenida. El obrador de milagros es un perdonador
Y el perdonador no es una entidad o una función que deshace, sino simplemente que reconoce el error y que lo lleva a su deshacimiento. No es nuestra función deshacer. Si fuese nuestra función deshacer, pues si llevamos, digamos, cierto retraso, llevaríamos todavía más retraso si nuestra función fuese deshacer. Nosotros no sabemos deshacer, no hemos podido deshacer nada, ni nuestros errores ni los de otros. Nuestra función sí es darle la bienvenida al deshacimiento o a la verdad, pero necesita un papel que no puede ser hecho sino únicamente por nosotros. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. Y entonces vean cómo se desvelan esos trucos o esos engaños de, de nuestro mago, ¿no? Voy a un lugar en donde creo que no quiero estar o que paso un rato y creo que no quiero estar ahí. Y entonces me empiezo a sentir mal. Entonces, quiere decir que fui ahí buscando precisamente el sentirme mal. No es que la situación me hiciera sentir mal de por sí. Es que voy buscando situaciones en donde sentirme mal, en donde corroborar la creencia de que algo mal hay en mí. Por eso es que no quiero estar ahí, porque mientras más se desvelen mis trucos, pues menos posibilidad o sí, posibilidad voy teniendo de seguir estando en un mundo donde yo creo que quiero estar. La fe en lo irreal conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. Y habíamos leído algo de esto con el pecado como ajuste, ¿no? El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver. Y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que sea como lo ves. Este párrafo explica perfectamente ese truco que nos hacemos. Voy a ese lugar únicamente con el objetivo de encontrar el, el pecado que creo que está en mí, el dolor que resulta de ese pecado.
y pienso que lo que me incomoda son otras cosas, no son otras cosas. Soy yo mismo con mis pensamientos. Y no puedo ni siquiera reconocer cuáles pensamientos son. Y no es porque no se puedan reconocer, ya lo habíamos comentado hace unos minutos. Es porque no quiero, es porque no quiero reconocerlos. Prefiero seguir proyectando la culpa fuera de mí para hacerme creer que lo que me incomoda es lo de afuera. Y me cuento mis historias, que además son historias que yo misma he inventado, de que yo tengo muy poca batería social y que se me acaba muy rápido. Eso es una mentira que yo misma me he inventado para no lidiar, no con las personas, no con lo social, sino con mis propias ideas, mis propias creencias, mis propios pensamientos con respecto a mí mismo ante la sociedad o ante la gente. Y aún así, le desvelo su truco al mago, pero mañana me lo vuelvo a creer. Es una locura nuestra mente. ¿Tienen algún comentario, chicas? Como decimos aquí en México, me caen muchos veintes con todo esto. Párrafo 10. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable, ¿sí? Por supuesto. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente, hablamos de tu deseo de crear tu propio creador y de ser su padre y no su hijo. Este es el mismo deseo. Sí, ya habíamos hablado alguna vez de esto también. Incluso lo relacionábamos con la lección que dice, todo lo que veo es una forma de venganza. Claro, si Dios es la causa y yo soy su efecto, y yo como efecto me volví contra la causa, ahora voy a pensar que todo lo que a lo que le he nombrado causa aquí, pues va a venir contra mí como una forma de venganza. Por eso dice, ese es el mismo deseo. Seguimos confundidos entre causa y efecto. Por eso no estoy viendo y sigo percibiendo. El hijo es el efecto que quiere negar su causa. Y así, él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa. Y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Y lo mencionábamos un poco al principio.
como ya construí un concepto del yo, creo que todo le pasa a ese yo, todo se lo hacen a ese yo. Y no estoy entendiendo nada, ni causa, ni efecto, ni yo, ni ser. No estoy entendiendo nada, estoy bastante confundido. Y al estar bastante confundido, no puedo tener en la mente otra cosa que no sea tensión. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictar lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Por eso seguimos viendo lo que vemos, por eso sucede tal como parece suceder y por eso nos sentimos tal como nos sentimos. Por eso veo esos conflictos eh, o discusiones, como decía Mariana en esta semana, en donde parece que yo ni siquiera digo una sola palabra, el que discute es la otra persona. Y no tendría eh, eso ningún poder de incomodarme a mí si yo no creyera que eso realmente está sucediendo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Sí, Mariana. O sea, que respecto a esto último que leíste, y viste que la clase pasada hablábamos de ilusiones del libro. Ujú. Hay una parte del libro que a mí siempre me molestó terriblemente, era como que me parecía sumamente sarcástico, ¿no? Hasta que empecé a estudiar un curso de milagros, que es una parte del principio donde Donald renuncia a las multitudes, ¿no? O sea, las multitudes lo persiguen para que él haga milagros y en un momento él se va a una montaña, reza y recibe una respuesta de Dios, entonces, bueno, baja y renuncia a ser Mesías. Y, y él les pregunta, dice, o sea, si tendrían que obedecer a Dios, ¿no es cierto? Y todo el mundo le dice que sí, entonces dice, ¿qué harías si Dios les dijera, te ordeno que seas feliz mientras vivas? Ajá. Y a mí eso me parecía, digo, ¿cómo voy a ser feliz con esto? O sea, ¿qué me entendés? Me estás cargando. ¿Me Sí, entendés? sí, sí. Era como, no lo podía entender de ninguna manera y me molestaba. Digo, ¿cómo? O sea, ¿qué me está diciendo? Y claro, es básicamente esto que está diciendo acá, no es ser feliz con el mundo que nosotros creamos, es ser feliz en la realidad, Sí, la sí. de verdad. Es ser lo que él creó. Ajá. Exacto. Sí. No ser feliz con lo que nosotros inventamos aquí. Aquí no se puede ser feliz. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y este curso nos ha dicho siempre eso. Aquí no se puede ser feliz. Por eso es que hay que pasar de un sueño de pesadilla a un sueño feliz, que finalmente sigue siendo sueño, pero eres feliz porque tú decides ser feliz. Tú decides hacer feliz eso. Claro,
Las creaciones del Hijo son semejantes a las de su Padre. Y si lo que yo creo que son mis creaciones, que es esto que parece haber aquí, no son en modo alguno semejantes a las de Dios, pues evidentemente entonces no son creaciones. Mas al crearlas, el Hijo no se engaña a sí mismo pensando que Él es independiente de su fuente. Está hablando de sus creaciones verdaderas. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear y lo que hace no tiene ningún significado. No altera nada en la creación, depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo, niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo, niega haberlo fabricado. Ya le puso al mundo la etiqueta de causa y cree que él es el efecto de esa causa. Mas la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un Padre amoroso que os creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba, entre comillas, lo contrario, y estarás negando toda tu realidad. Reconoce, en cambio, que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. Ya se descubrió el truco del mago. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Eh, quiero preguntarles algo. Dice aquí, reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado. ¿Qué, qué es lo que fabricamos o cuáles son esas cosas que fabricamos que aparentemente se interponen entre nosotros y nuestro hermano? El especialismo. Ujú. ¿Y qué, Las- qué surge de ahí, del especialismo? O sea, o por qué eso tendría que mantenernos separados o que se interpone entre nosotros? Sí, María. eh, Tiene que ver con yo me voy siempre a dos puntos antes de la separación. Mm, El primero desea ser especial, ujú, lo que implica que si uno se detiene ahí, el especialismo surge porque cree que falta algo en él. ujú, Entonces el especialismo de creer que los demás pensamientos de Dios, que son sus hermanos y parte de la creación, tienen algo que él no tiene, ujú, cosa que no es cierta y por supuesto entonces allí ya empezó él en un autoengaño. ujú, Luego piensa que si la causa es la que da lugar a los efectos, es decir, si Dios es la causa que da lugar a él, que es el efecto,
Por lo tanto, entonces él va a decir, bueno, si yo soy causa, entonces voy a hacer justo lo que quiero, porque el creador crea su efecto producto de que él es la causa. Ujú, Esas dos cosas no son ciertas, solo es ya un autoengaño de parte de ese pensamiento del Hijo de Dios. Y por lo tanto, entonces dice, si tú no me vas a dar esa condición de que yo quiero ser especial, es decir, eh, darme a mí lo que él cree que se lo da al otro, pero no a él no. ujú, Y entonces la separación surge como la idea, bueno, si tú no me vas a dar lo que yo quiero, me voy y voy a ser la causa en la separación voy a ser esa causa con la cual fabricar todos mis efectos, que son mis ilusiones. ujú. Sí, Entonces, pero ahí, al creer que logra una tal separación, entonces también significa que ha rechazado, que ha abandonado todo lo que tenía y entró en ese vacío que se conoce ya en la materialización como el vacío existencial. Todos ujú, traen la condición en la mente de que somos carentes, de que estamos vacíos, pero que correcto, la vamos a llenar con las ilusiones. correcto. Sí, exactamente. Entonces, claro, entonces reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano, porque ahora ha fabricado justamente ese especialismo, como dijo Mariana, Ujú, el especialismo de que eh, o tú tienes más que yo tengo más que tú, o tú tienes algo que yo no tengo, o viceversa. ujú, Y ahora ujú, competimos por ese algo. ujú, Y entonces, como la separación implica obligatoriamente que ahora estás solo, que te has aislado, entonces por eso es que en realidad el Hijo de Dios se inventa su concepto de yo, su falso yo, pero ujú. también se lo inventa a los otros A los porque otros. ya, Ujú, porque ya el otro nunca lo va a poder conocer como lo conoce en el cielo, ujú, porque él está aislado, él ahora tiene que inventar cómo te veo yo, Gaby, cómo te veo yo a Mariana y a todas las hermanas ujú, que puedan estar oyendo aquí ahorita o en otro momento. ujú, El rollo es que no hay posibilidades en la separación de que yo pueda tener lo que tengo en el cielo, que es conocer al otro porque soy yo mismo. ujú, ujú, Ahora no puedo conocerte porque ahora tú eres un extraño, tú eres ajeno a mí. Y yo solo te puedo inventar cómo eres tú, pero no saber cómo eres tú realmente, porque ya me he separado realmente en mi mente de ti. ujú. Y desconociendo, que estoy desconociendo a Dios y a mis hermanos en el cielo, es hacerlo incluso aquí porque ya traigo esa información como tal. Sí, sí, claro. Exactamente. Creo que es lo que esperaba como respuesta. No es que la respuesta de Mariana esté mal. Por eso le preguntaba qué surge del especialismo. Y es lo que respondió María. Entonces, podemos decir que eso que se interpone entre mi hermano y yo es lo que en el capítulo 1 se nos dice como que fue lo primero que surgió en la mente del hijo inmediato a la separación o simultáneo a la creencia de la separación y que fue su sensación de carencia. Total. Eso es lo que está interponiéndose entre mi hermano y yo. Tú Sí, tienes más, porque yo tengo esta menos. carencia, ajá, y a esa el tengo más o tengo menos, estoy separado de ti. Ujú, ujú. Sí, correcto, Y no correcto. hay manera, porque si lo que tú tienes, yo lo deseo y te lo quito, entonces me separo más de ti todavía. Me separo más de ti. Sí, sí, Y correcto. si lo hace
creo yo que lo hace el otro cuando me lo estoy haciendo a mí misma, porque lo que desconozco es que no me he separado y no, y sigo siendo uno con el otro. Ujú. Pero ahora no quiero admitir eso. Sí, claro, claro. ¿Eh? Claro, hasta que no logre darme cuenta que es la fase que yo llamo etapa. La primera etapa es realmente estamos tan separados que yo soy la víctima y todo lo demás son los victimarios de Ujú, mí. ujú, Cuando empiezo a escuchar algo del Espíritu Santo, voy a llegar un día a decir, todo esto me lo he hecho yo es a mí mismo, nadie me ha hecho nada. ujú, Y cuando uno pase al sueño feliz para poder después Dios volver al despertar total de que nunca me he ido, entonces me doy cuenta que en la primera etapa de víctima victimario no hay posibilidad de que asuma responsabilidad de la separación. ujú. Y Claro. en la segunda etapa comienzo a asumir que soy el responsable, por eso estamos ahorita en este capítulo. Ujú, sí. Y cuando se despierte la mente totalmente, entonces de lo único que va a ser responsable, si se puede llamar así, es de ser hijo de Dios y crear como Dios. Ujú, sí, correcto. Cuando, cuando nos damos cuenta, entonces, plena cuenta Ajá, de que nosotros nos hemos hecho todo esto a nosotros mismos, la sensación de carencia o la creencia en la carencia o en la insuficiencia se diluye, total. se diluye por completo, porque si tú te has hecho todo esto a ti mismo, entonces quiere decir que no, nadie te ha quitado nada Ujú. y que nadie te lo puede quitar. Es que él se lo hizo a sí mismo inmediatamente que deseó ser especial, Ujú, pero no asumió eso. pero no asumió eso. Se olvidó de reír, ¿no? Ajá, De su correcto, error. de lo absurdo de eso. Ujú, ujú. Les decía que había ido yo a pues a este evento, ¿no? Familiar. Y obviamente observo cómo los demás, pues incluso yo misma, tal vez también, eh, pueda pensar que ahora, si de por sí estábamos separados de la otra persona, ahora la muerte viene a separarnos todavía más. Ahora, aquella persona ya no tiene vida, yo sí la tengo, y entonces eso hace más grande la brecha. Esa brecha de la que habla el curso es esa, la que me separa de mi hermano. La hace más grande cuando yo creo que ahí hay falta algo. El otro ya no Sí, tiene vida y yo por sí. eso todas las experiencias de aquí son esas, reafirmar la separación. Ujú, reafirmar la separación. Y Entonces, todas tú esas situaciones que vivimos buscan eso. buscan eso. Ujú, Y ahí la culpa y el miedo son las herramientas para eso. claro, claro. En eventos de ese tipo, digo, me refiero a si uno va ahí un poco más consciente, un poco más abierta a la mente, a, a poder ver y a poder entender, nos damos cuenta que en ese tipo de eventos lo que corre ahí a raudales es la culpa y el miedo. Sí, total. Ujú. Se hace evidente. Se hace evidente, por supuesto, se hace evidente. Sí, tienes razón. Pues vamos entonces a la siguiente sección, fe, creencia y visión. Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado.
Bueno, lo acabamos de decir. Con otras palabras, acabamos de decir. Pues son tratos que se hacen con la realidad a la que aparentemente ay, perdón. Pues son tratos que se hacen con la realidad a la que la aparente unión se adapta. Fíjense qué interesante. A la que la aparente unión se adapta. No te olvides de esto. Hacer tratos es fijar límites y no podrás sino odiar a cualquier hermano con el que tengas una relación parcial. Quizá trates de respetar el trato en nombre de lo que es justo, exigiendo a veces ser tú el que pague, aunque lo más frecuente es que se lo exijas al otro. Al hacer lo que es justo, pues tratas de mitigar la culpabilidad que emana del propósito que aceptaste para la relación. Y por eso el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para él e inofensiva para ti. Y es un poco también lo que decíamos. La culpabilidad ahí se hace evidente. Y tiene que hacerse un trato en donde alguien pague por esa culpabilidad. Claro, el trato es lo que dijiste antes en un momento dado. Ves al otro y dices, yo estoy vivo, te sientes culpable porque eres tú el que está vivo y aquel el que se dice que está muerto. Sí, No es verdad, pero cree uno que sí. sí, claro. No es verdad, pero cree uno que sí. Por eso habíamos comentado alguna vez toda esta gente pues que aun cuando pasan años de algún evento, deciden por el suicidio cuando vieron que fueron los únicos sobrevivientes de algún evento y todos los demás murieron. Ahora, Como los, como los judíos ajá, exacto. y como ahorita México con los que aparecieron supuestamente que Ah, los cremaron. sí, sí. Cómo la historia se vuelve a repetir, aunque sea un poco cambiante, siempre tiene el mismo contenido. El mismo. Ujú. Que surjan esos eventos que le recuerden, tú eres culpable. Tú eres culpable, claro. Si aceptas este cambio, habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. Este cambio que decía en la última línea, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para él e inofensiva para ti. Aceptar ese cambio indica que he aceptado hacerle sitio a la verdad. La fuente del pecado habrá desaparecido. Tal vez te imagines que todavía experimentas sus efectos, pero el pecado ha dejado de ser tu propósito y ya no lo deseas más. Nadie permite que su propósito sea reemplazado mientras todavía lo siga deseando. Por eso la examinación de las ilusiones o la examinación de la mente y de nuestras relaciones, porque tenemos que ver, examinar si todavía no seguimos deseando eso. Pues nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. Lo perseguirá sombría o felizmente, pero siempre con fe y con la perseverancia que la fe inevitablemente trae consigo. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. ¿Por qué te resulta tan extraño que la fe pueda mover montañas? En realidad, esa es una hazaña insignificante para semejante poder.
Pues la fe puede mantener al Hijo de Dios encadenado mientras Él crea que lo está. Mas cuando se libere de las cadenas, será simplemente porque habrá dejado de creer en ellas, al retirar su fe de la idea de que lo podían aprisionar y depositarla en cambio en su libertad. Es imposible tener fe en dos orientaciones opuestas. La fe que depositas en el pecado se la quitas a la santidad. Y lo que ofreces a la santidad, se lo has quitado al pecado. Esta idea que presentan aquí, ya la hemos también comentado en alguna otra ocasión, cuando hemos dicho que es bien gráfico esta idea cuando se presenta, por ejemplo, en esas cartas del tarot, cuando presentan la carta del diablo, es esto que están diciendo aquí. El diablo parece mantener a dos seres humanos atados con cadenas a él. Y lo que no es evidente, no se ve tan fácilmente, es que esos grilletes que están puestos en las manos de los humanos, del hombre y de la mujer, que parecen estar atados al diablo o encadenados al diablo, esos grilletes están sueltos. Se podrían soltar en el momento en el que ellos quieran. Pero no se pueden soltar porque no han depositado su fe, como dice aquí, en la libertad y la han depositado en lo que los aprisiona. Creo que el día de hoy, no recuerdo si hoy o en estos días puse esa imagen en una de las publicaciones que hice en las redes. La fe, la creencia y la visión son los medios por los que se alcanza el objetivo de la santidad. Tienes fe en ella, crees y la ves. A través de ellos, el Espíritu Santo te conduce al mundo real, alejándote de todas las ilusiones en las que habías depositado tu fe. Ese es su rumbo, el único que Él ve. Y cuando te desvías, Él te recuerda que no hay ningún otro rumbo. Su fe, su creencia y su visión son para ti. Y cuando las hayas aceptado completamente en lugar de las tuyas, ya no tendrás necesidad de ellas. Y aquí encontramos esto que comentábamos al principio, ¿no? La aceptación completa, completa, total de, de la visión del Espíritu Santo. Pues la fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcance la certeza. En el cielo son desconocidas. El cielo, no obstante, se alcanza a través de ella. El cielo entonces es la certeza. Y mientras tanto, mientras llega esa certeza, es parte de nuestro propósito la fe, la creencia y la visión. No es posible. Sí, Mariana. Una pregunta. O sea, viste que siempre decimos que si seguimos viendo conflicto, ataque, es porque no deseamos la paz. Ujú. Eh, pero es como una inferencia que uno hace, ¿no? O sea, porque veo conflicto, entonces no deseo la paz, pero yo no estoy en contacto directo con ese no deseo de paz, o sea, no lo puedo ver Ajá, directamente. ajá, correcto. Bueno, Sí, sí, para verlo, sí, exacto. para verlo directamente. O sea, en realidad la pregunta apunta tal vez más a alguna experiencia personal o
porque supongo que en realidad es a través de la observación de la mente, ¿no? En la medida que uno más observa, va a ir viendo más profundo. Sí. Pero, digo, ¿tenés vos alguna, algún tip de estos tips súper rápidos, así como en 5 minutos, para poder ver el deseo de no paz? Am, no sé si tip, Mariana, precisamente te pueda yo dar. Eh, tal vez de lo que te puedo hablar es de que esta teoría ya la he internalizado, ya se ha integrado y ahora como que voy también buscando la, pues la constatación de que eso ya está internalizado. Y entonces cuando yo no me siento en paz, cuando yo tengo alguna incomodidad por algo, simplemente reconozco o puedo reconocer que es porque no quiero estar en paz. Lo he podido hacer así. Tal vez no vaya un tip de por medio. Eh, Porque hago, digamos que hago una serie de razonamientos, ¿no? Si Ujú. yo estoy percibiendo esto, si esto está siendo interpretado por mí nuevamente como no paz, como conflicto, como eh, dolor, etcétera, debe ser porque yo no quiero ver paz en esto. Mm. Y debe ser así, o sea, todo esto, este razonamiento me lo hago yo. Y debe ser así porque la teoría dice que Dios me ha dado solo felicidad. Entonces, ¿de dónde apareció esto que no es felicidad? Lo tengo que estar inventando yo porque aquí no hay nadie más que invente ni que cree. Aquí no hay nadie más. Debo estarlo inventando yo. Y eso parece de pronto que tuviera la apariencia de un bypass. Partiendo de la separación, porque todo es a partir de ahí. Sí, por supuesto. Como creo estar separado, entonces estoy experimentando la ilusión y no la realidad. Sí, claro, claro. Sigue siendo parte de ese razonamiento profundo que te va llevando más dentro. Eh, pero decía que podría parecer un bypass porque tal vez yo con esa idea me quede, digamos, tranquila. Ah, entonces Dios no me está dando esto. Entonces yo lo estoy inventando. Pero eso de ningún modo me puede dejar tranquila. Y entonces me lleva a lo siguiente, pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Pues simplemente pedir ver la realidad. Y como te decía Mariana, más que como tip rápido, pues yo te podría decir que es un poco echar a andar ese pensamiento crítico, ese razonamiento que además es válido que lo tengamos, porque si bien es cierto que se nos dice en el curso que aquí hemos perdido la razón, que no tenemos la razón, pero no se nos dice que no podamos ser razonables. Entonces, eso es lo que yo hago, Mariana. Bien, sí, sí, o sea, está bien. Llegás a una deducción a través Correcto. del que hice el curso. Eh, sí, sí, o sea, yo supongo que la- el proceso, obviamente, es que en la medida en que uno más haga eso,
el miedo va disminuyendo, por lo tanto las defensas van disminuyendo y por lo tanto uno va llegando cada vez más profundo. Claro, Eh, o sea, va como limpiando capas, ¿no? Entonces ya podés en algún momento ver al miedo de frente sin tantas distorsiones que te hagan suponer que si veo la distorsión es porque detrás hay miedo. sí, sí, sí. De hecho, te lo dice el capítulo 1 también. Ujú, Reconoce como primer paso, reconoce que lo que estás experimentando es miedo. sí, Y toda esta deducción que hago de este razonamiento, lo que surge de ahí, es eso. Al final, pues es que tengo miedo, estoy en el miedo. sí, Y al final de todo eso, tiene que haber, como decía María hace unos minutos, tiene que haber una experiencia. Y si la experiencia sigue siendo de no paz, pues quiere decir que sigo yo en el mismo camino y que no he liberado nada y entonces sí me estaba yo haciendo un bypass. Pero si la experiencia que surge de todo ese razonamiento y de toda esa, pues de alguna manera, trabajo interior, algún tipo de perdón que se haga, surge la experiencia de paz, pues entonces mi confianza y mi fe, como dice aquí, en el amor y no en el pecado, se va acrecentando. Mi camino, Mariana, el mío, así como muy individual o personal, sí lo voy a comentar. Fíjense que no ha sido, y tal vez porque yo así he querido que sea, ¿eh? No ha sido fácil en el sentido de que no me he podido yo encontrar con tips rápidos y con atajos que me lleven pronto a una experiencia pacífica. sí, no, no, lo del tip te lo decía por lo que comentabas la clase pasada, que viste que la gente quería, con la gente con la que estabas armando, quería Correcto, presentar un curso como tip rápido, así. justo, justo, Mariana, exacto. Y seguramente será por cómo funciona también mucho mi mente, ¿no? Mi mente individual, el fragmento de mente que soy. Y tal vez no tenga que ser tan así, pero pues así me lo he hecho y también he llegado a esas experiencias. Sí, como que confío poco en los tips rápidos. Pues sí es lo que puedo comentarte acerca de esto. Pero Bueno, 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 Gaby, muchas sí, gracias. tampoco quiero decir que un tip rápido no funcione, pero quizá en ese atajo rápido que hice, eh, olvidé algunas cositas en el camino. Puede ser. Entonces, pues, digamos que exploremos De la las dos carrera, cosas. el cansancio, Ujú, porque cuando quiero que todo sea así, instantáneo, live, sí, entonces justamente no es lo que permite que uno avance o logre lo que realmente cree que quería en ese momento. Es decir, chasquido de dedos y ahí está como el mago, entonces pensamos ujú, como el mago. sí, 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 No, no, sí, lógico. Yo en realidad lo decía en broma porque la otra vez habíamos hablado justamente de eso, de sí, tienes razón. que no existen los tips rápidos. Sí, Pero bueno, bueno, me sirve mucho lo que me dijiste. Gracias. sí, gracias a ti.
Vamos entonces al siguiente párrafo. El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios. Sí es ahí, ¿verdad? No, creo que aquí. 5. No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde desea depositarla. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. La fe que se deposita en las ilusiones no carece de poder, pues debido a ello el Hijo de Dios cree ser impotente. Y nuevamente la idea, ¿no? De insuficiencia, de carencia, de falta de poder. De manera que no tiene fe en sí mismo, pero sí una gran fe en las ilusiones que abriga acerca de sí mismo. Pues tú inventaste la fe, la percepción y la creencia a fin de perder la certeza y encontrar el pecado. Y claro, como decía más arriba, la fe no es necesaria en el cielo, es desconocida ahí. En el cielo no se necesita tener fe, ni Dios tiene fe en su Hijo, ni el Hijo en Dios, en la unidad. La fe la inventamos aquí. Y solamente la inventamos a fin de encontrar el pecado. Porque si hubiese sido inventada a fin de encontrar la unidad o el amor, pues también ya la habríamos encontrado hace mucho. Este rumbo de mente fue tu propia elección, y al depositar tu fe en lo que habías elegido, fabricaste lo que deseabas. El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que has empleado para ir en pos del pecado, pero tal como Él se vale de ellos, te alejan del pecado porque su propósito apunta en dirección contraria. Él ve los medios que empleas, pero no el propósito para el que los inventas. Su intención no es quitártelos, pues reconoce su valor y los ve como un medio para alcanzar lo que Él dispone para ti. Entonces vemos, como hemos también comentado en otras ocasiones, vemos que no tenemos que cambiar de medios, solo tenemos que cambiar de propósito. Y el cambio de propósito es lo que a veces parece alargar este camino. Como decía María hace unos minutos, el camino no puede recorrerse por un atajo o por tips rápidos, porque si no la mente no tendría la posibilidad de entender o de aprender, mejor dicho, de darse cuenta de que ahí hubo un cambio. Llegó tan rápido que los cambios o el aprendizaje no fueron posibles para la mente. Entonces no cambiamos de medios en un camino, cambiamos de propósito. Y el cambio de propósito parece, solo parece, a veces alargar el camino. Inventaste la percepción a fin de poder elegir entre tus hermanos e ir en busca del pecado con ellos. El Espíritu Santo ve la percepción como un medio de enseñarte que la visión de la relación santa es lo único que deseas ver. Pues entonces depositarás toda tu fe en la santidad y al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. Al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. Siempre el deseo como ese cimiento que establece el propósito. La fe y la creencia se unen a la visión.
ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad. Pues aquello a lo que tú llamas pecado no es más que una limitación, y odias a todo aquel que tratas de reducir a un cuerpo porque le temes. Otra idea de, perdón, de carencia o de insuficiencia es esta, limitación. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo porque tienes en gran estima los medios del pecado. Y así depositas toda tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano y eliminar el odio eliminando el miedo, no en el nivel de los síntomas, sino de raíz. Y ahora que hablábamos de los atajos y de los tips, eh, quizá parecen funcionar porque eliminan el miedo en el nivel de los síntomas, no en el de la raíz. Y ese es el doble filo de los atajos. Aquellos que quieren liberar a sus hermanos del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones, puesto que desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad. El poder de su creencia y de su fe ve más allá del cuerpo, facilitando la visión, no obstruyéndola. Pero antes de eso, decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo y desearon depositarla en otro lugar en caso de que se les ofreciera otro punto de vista. Y pues se nos ha ofrecido otro punto de vista. Y tal parece también que hemos deseado depositarla, nuestra fe, en ese otro lugar que nos ofrece otro punto de vista. Los milagros que siguen a esta decisión nacen también de la fe, pues a todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado, se les concede la visión y se les conduce a la santidad. Aquellos que creen en el pecado deben pensar que el Espíritu Santo exige sacrificios, pues creen que esa es la manera de alcanzar su objetivo. Hermano, el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada. Él no hace trato. Y si intentas imponerle límites, lo odiarás porque tendrás miedo de él. El regalo que él te ha hecho es mucho más valioso que cualquier otra cosa a este lado del cielo. El momento en que esto ha de reconocerse está al llegar. Une tu conciencia a lo que ya está unido. La fe que depositas en tu hermano puede lograrlo, pues aquel que ama el mundo lo está viendo por ti, sin ninguna mancha de pecado sobre él y envuelto en una inocencia tal que contemplarlo es contemplar la belleza del cielo. Tu fe en el sacrificio ha hecho que éste tenga gran poder ante tus ojos, salvo que no te das cuenta de que no puedes ver debido a él. Pues solo se le puede exigir sacrificio al cuerpo, y solo otro cuerpo podría exigirlo. Me viene ahorita a la mente eh, esto que pasó el fin de semana, el sábado. Teníamos que ir a otra ciudad distante de esta donde yo vivo.
está como, pues como a 3 horas y media, tal vez un poco más, en transporte público, digamos. Entonces se me hacía a mí demasiado tiempo ir en transporte público y pasarlo sentada, porque me cansa mucho estar sentada tanto tiempo o me incomoda estar sentada tanto tiempo. Entonces mi hermana me decía que pues que no podíamos faltar porque pues es la familia, eran unas primas, nuestras primas hermanas, y que no podíamos faltar y que además pues es solo un día, íbamos a ir solo un día, unas cuantas horas. Y mi hermana me dijo, haz un pequeño sacrificio en esta ocasión por ir y hacer algo que tú crees que no puedes hacer. Haz un pequeño sacrificio. Y pues evidentemente al hacerlo o al pensar que lo hacía, pues claro que no puedo encontrar otra cosa más que incomodidad. No puedo encontrar ni gozo ni dicha porque estoy haciendo un sacrificio o creo estar haciendo un sacrificio. Y no es tanto por llegar y encontrarme con ideas de sufrimiento o de dolor o de muerte, porque tal vez esas ideas ya no priman tanto en mi mente, pero sí hay otras ahí con las que no quise llegar a encontrarme, porque solamente fui a encontrarme con lo mismo que yo pienso, no con cosas distintas. Y para empezar, al creer que había hecho un sacrificio, aunque pequeño, en ir allá, pues obviamente lo que tuve que encontrar no fue otra cosa más que molestia, incomodidad. Por eso dice aquí, pues solo se le puede exigir sacrificio al cuerpo y solo otro cuerpo podría exigirlo. La mente de por sí no podría ni exigirlo ni recibirlo. El cuerpo tampoco. La intención está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del pecado en los que ella cree. Y así, los que valoran el pecado no pueden sino creer que la mente y el cuerpo están unidos. Como tengo la incomodidad por el pecado que ando buscando y que encuentro, tengo la incomodidad no solo mental, no solo esa falta de paz, sino que el cuerpo duele, molesta. Y de este modo, el sacrificio es invariablemente un medio para imponer límites y por consiguiente para odiar. Hasta parece que están hablando de mí. ¿Crees acaso que al Espíritu Santo le preocupa eso? Él no te da aquello de lo que, de acuerdo con su propósito, te quiere apartar. Pues no, Él no da ese dolor o esa incomodidad o esa falta de paz. Quiere apartarme de ello. Y me va a dar aquello que solo le es posible dar, aún en un evento como ese. Entonces, sí me está dando lo que yo necesito. Sí llega a mí lo que yo necesito, porque solamente ahí podría haber encontrado tranquilidad y paz. Pero no quise. Bueno, así funcionamos todos.
Tú crees que él te quiere privar de algo por tu propio bien, pero los términos bien y privación son opuestos y no pueden reconciliarse de ninguna forma que tenga significado. Es como decir que la luna y el sol son una misma cosa porque vienen de noche y de día respectivamente, y que, por lo tanto, no pueden sino formar una unidad. Mas ver uno de ellos significa que el otro ya no se puede ver. Tampoco es posible que lo que irradia luz sea lo mismo que lo que depende de la oscuridad para poder ser visto. Ninguno de ellos exige el sacrificio del otro. Cada uno de ellos, no obstante, depende de la ausencia del otro. Qué buen ejemplo. El cuerpo se concibió para que sirviera de sacrificio al pecado. Y así es como aún se le considera en las tinieblas. A la luz de la visión, no obstante, se le considera de manera muy distinta. Puedes confiar en que servirá fielmente al propósito del Espíritu Santo y puedes conferirle poder para que se vuelva un instrumento de ayuda a fin de que los ciegos puedan ver. Claro, al pensar en mi sacrificio, yo no pensé en poner a este cuerpo al servicio del Espíritu Santo para que sirviera a su propósito. Y solamente quise ver únicamente mi propio beneficio. Mas cuando vean, mirarán más allá de él al igual que tú. A la fe y a la creencia que depositaste en el cuerpo les corresponde estar más allá de él. Transferiste tu percepción, tu creencia y tu fe de la mente al cuerpo. Deja que éstas le sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventó. Lo que estoy comprendiendo aquí en esta última línea es que a pesar de que un evento eh, parezca ya haber pasado en el tiempo, todavía podemos hacer las correcciones necesarias. No importa si han pasado unos días, unas horas o incluso unos años. Y todavía podemos hacer las correcciones necesarias en nuestra mente porque el error sigue estando ahí. Todavía la proyección no ha sido devuelta a su causa. Y, y se pueden experimentar otros efectos cuando la causa es cambiada. El Espíritu Santo, por lo que estamos leyendo también, en razón del cuerpo, el Espíritu Santo no está limitado como nosotros queremos que lo esté, no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Entonces podemos hacer todavía esas correcciones, siempre y cuando hayamos ya revisado, examinado y podamos ver que esos errores que, que se pueden llevar ante la verdad, de verdad ya no me son útiles. Hasta que dejen de serme útiles, los voy a poder entregar, los voy a poder soltar. Antes no. Y pues parece que han sido útiles bastante tiempo. Bien, chicos. ¿Tienen algún comentario? ¿Algún, sí, algo que quieran comentar antes de despedirnos? No, para mí está bien todo. Sí, Gaby, por mí está bien también. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos detener la grabación.
Bien, pues muchas gracias, chicas. Voy a detener la grabación.